Gracias, Alex, por la presentación y la introducción. Pues como les iba diciendo, vamos a pasar a la sala donde está mi exposición. Vamos a hablar un poco de la exposición. Yo quiero que se animen y pregunten todo lo que quieran sobre la exposición, porque la idea y lo interesante es una interacción con ustedes para que aprendamos los dos mutuamente. Entonces, después de esa interacción en mi exposición, vamos a venir a hacer una dinámica con los huesos, ya donde ustedes empiezan a trabajar haciendo sus propias interpretaciones sobre los huesos. Vamos a trabajar dibujo, o sea, vamos a tener modelos en vivo, no huesos reales, pero sí réplicas muy exactas de los huesos reales, para que ustedes lo puedan examinar de cerca, vean la función que tiene cada hueso, en qué parte del cuerpo está, y eso les va a dar una idea de lo complejo y lo interesante que es el esqueleto y todo el cuerpo humano en general y cómo funciona. Y además de que van a tener esa experiencia creativa de poder además trabajarlos en dibujo y en escultura tridimensionalmente con barro, que siempre es divertido trabajar con barro y a los chicos les encanta. Pues vengan conmigo y vamos a comenzar a ver la exposición. Esta es mi exposición que se llama Despojos. Despojos, el sentido de la palabra habla de restos, cosa que sobra o desecho de algún modo. Y también se aplica a los restos de un cuerpo después de morir, ¿no? Los restos de alguien o de algo también son despojos. Entonces, en esta exposición está muy relacionado con esa idea, además de otras connotaciones que tiene el término. Esta primera sala, que presenta unas piezas de maniquíes desarmados, fue como comenzó la exposición. Pero a nosotros nos interesa particularmente en el día de hoy lo que es la obra principal de la exposición, que está de este lado, que se llama también Despojo, y les explico, y precisamente por esta obra fue que surgió la idea de hacer este taller con ustedes sobre los huesos humanos, porque como pueden ver aquí, es una obra que consiste en la representación de los huesos del esqueleto humano, o de un esqueleto adulto humano. La idea de todo el proyecto fue pintar cada uno de los huesos que componen el esqueleto humano individualmente, uno a uno. Yo lo fui pintando, mirándolo del natural, mirando el hueso de verdad, y lo pintaba del mismo tamaño. Es decir, que los huesos que hay aquí se corresponden más o menos con el tamaño real de cada uno de los huesos. Por eso vemos desde huesos bastante grandes como este, que es el fémur. Tú que te interesaba tanto saber cuál era el fémur, aquí hay una representación del fémur que es un poco más grande que el húmero, que era el que estábamos viendo allá. Este es el húmero que preguntaba si ese era el fémur. Pero fíjense la gran diferencia que hay en formas y tamaños entre los huesos según la parte del cuerpo en la que están. Por ejemplo, aquí tenemos el fémur, que es el más grande, pero aquí tenemos una falange de una mano que miren el tamañito que tiene. Esas son falanges distales. Las falanges distales son los huesitos que están en esa puntita de los dedos.
El cuerpo, fíjense que tiene muchas coyunturas. Las coyunturas son esas partes que podemos doblar y son las partes en las que se encuentra un hueso con otro. Cada coyuntura implica que en esa sección del cuerpo hay un hueso determinado. Es decir, el dedo no tiene un solo hueso, son varios huesos. En cada parte que se dobla hay un hueso. Entonces, tenemos las falanges distales que están en la punta, las falanges proximales, el metacarpio, que son este de aquí, y los carpos, que son unos huesitos muy pequeñitos que están aquí en lo que le llaman la parte de la palma de la mano, que se junta con la muñeca, aquí donde está el radio y el cúbito que están en esta sección del brazo. Cualquier pregunta sobre este trabajo que tengan antes de pasar al taller, me gustaría que tengamos alguna conversación. A ver. ¿Dónde está el hueso de la mano? El hueso de la mano. La mano tiene muchos huesos, muchísimos. De hecho, solo las manos y los pies juntos concentran aproximadamente la mitad de todos los huesos del cuerpo. Es decir, que solo las manos y los pies tienen más de 100 huesos. Pero ¿por qué son tan pequeños? Porque las manos y los pies necesitan tener mucha movilidad. O sea, fíjate que con las manos podemos hacer muchas cosas, podemos agarrar cositas pequeñas, tienen muchos dedos, y para que las manos puedan tener toda esa movilidad, toda esa agilidad, mira cómo se dobla la mano, ¿ves? Si ahí hubiera un solo hueso, la mano no podría hacer eso porque sería tiesa, porque los huesos no se doblan ellos solos. Entonces, para eso están las coyunturas, la unión entre un hueso y otro, que es lo que explicaba ahorita. Cada dedito de eso tiene varios huesos, varias secciones de hueso. Exactamente, eso. Entonces, ahí están los huesos de la mano y tienen muchos nombres y muchas funciones diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Cuando uno se rompe un hueso, ¿cómo un yeso lo puede sanar? ¿Cómo un hueso? Esa es muy buena pregunta. Los huesos son bien rígidos, están formados, entre otras sustancias, principalmente por calcio. Cuando se quiebra un hueso, entonces fíjate que los médicos lo que hacen es que te enyesan el pie o el brazo o cualquier parte del cuerpo que sea que tú te hayas roto. Lo que hace el yeso es que inmoviliza esa parte del cuerpo, es decir, la deja tiesa, ya no se mueve más. Entonces, eso ayuda a que el hueso se regenere, es decir, al estar tranquilo en una sola posición, le da la posibilidad de que vuelva a soldarse y toda esa material y la química del cuerpo forme de nuevo los componentes del hueso en esa rotura y se crea como una soldadura que empata, digamos, las dos partes de nuevo, porque el cuerpo es muy inteligente y sabe hacer todo ese tipo de cosas por sí solo, aunque muchas veces un poco de ayuda también favorece mucho para la pronta recuperación. Una pregunta. Yo veo que está fascinado con el tema de los huesos. Entonces, al final, ¿cuántos huesos tenemos y cuánto tiempo duró usted en esta parte, primero del estudio, luego del montaje de todo esto? El cuerpo humano adulto tiene 206 huesos. Y el proyecto consiste precisamente en pintar cada uno de manera independiente. Pero, y tengo aproximadamente un año trabajando en la pieza y todavía me faltan huesos, todavía está en proceso la obra. Aquí hay 170 aproximadamente. La otra pregunta que me dijo... No, ¿de dónde viene esa fascinación de los huesos? Bueno, fue un proceso, digamos, el tema de los huesos, comenzando, como decía anteriormente, me interesó en el tema de los despojos, en algún momento a partir de
la representación está con los maniquíes, que me daba esa sensación como de un cuerpo tirado. Y después esa idea se extendió a los huesos también como despojos del cuerpo humano, y estuvo muy tal vez motivada por una memoria con relación a mi papá después de morir, que en el texto yo hablo de eso, que le quería hacer un retrato, y me imaginé el tema de pintar los huesos de una persona como manera de representación de esa persona o manera de retrato tal vez, ¿no? Y después esa idea fue evolucionando y surgió toda esta idea de pintar cada hueso de manera individual, para también darle como... El esqueleto generalmente se representa completo, ¿no? Y la idea de representarlo individualmente era también para, de algún modo, resaltar el valor individual que tiene cada una de las partes de un todo y cómo cada una de esas partes es a la vez un todo en sí misma. Eso me interesaba mucho. Ya es un tema un poco más denso para la ocasión, entonces por ahí surgió todo eso. ¿Sí? El hueso de los niños y el hueso de los adultos son diferentes. Sí, muy buena pregunta, y eso precisamente tenía muy pendiente mencionarlo antes de concluir. Le decía hace un rato que el esqueleto adulto, exacto, el esqueleto de los adultos tiene 206 huesos. El esqueleto de los niños, de un bebé recién nacido, tiene aproximadamente 300 huesos. Ok, o sea que es mucho más de lo... ¿Por qué y cómo un niño pequeño tiene más huesos? Bueno, simple. Cuando los niños recién nacidos no tienen todos los huesos totalmente formados. Muchos de los huesos todavía están divididos en dos partes, en varias partes. Algunos están divididos incluso hasta en 3 partes. Con el tiempo los huesos se van desarrollando, van creciendo y se unifican y se crea una fusión entre esas partes y se forma un solo hueso. Por eso los niños tienen más hueso, y por eso también cuando son muy pequeñitos tienen mucho más flexibilidad que un adulto. Pero con el tiempo se forma el esqueleto completo. Incluso cuando uno se hace ya muy mayor, suele suceder que los huesos siguen un proceso de soldadura entre ellos, se pegan. Entonces algunas veces hay huesos de la columna vertebral, las vértebras, que se juntan una con otra y se forma como un solo hueso. Y entonces por eso muchas veces uno tiene problemas, digamos, cuando uno es muy adulto con el tema de los huesos y la movilidad y ese tipo de cosas. A él que no ha preguntado, y después volvemos contigo. ¿Es verdad que cuando tú vas creciendo los huesos, tú tienes menos huesos? Sí. Cuando uno va creciendo, es lo que explicaba, cuando uno está muy chiquitico, muy bebé, tiene mucho más huesos porque están separados en partes. Cuando uno crece, esos huesos van creciendo y se van fusionando uno con otro y van formando un solo hueso. O sea que lo que hoy es un solo hueso, lo que en un momento son varios huesos, varias partes, con el tiempo se convierten en un solo hueso. Entonces por eso cuando uno está grande tiene menos huesos que cuando uno estaba chiquito. Yo tengo más huesos que mi mamá, ¿sí? Sí. ¿Cómo es que sostenemos el cuello? Muy buena pregunta. Entre el cráneo y el cuello hay un hueso que se llama atlas, que es este que está aquí. El atlas es el hueso en el que reposa el cráneo. Entonces, digamos que el cuello es como una columna donde reposa la cabeza. Y el hueso, ¿saben por qué ese hueso se llama atlas? Porque
No, no exactamente. Atlas es un personaje mitológico de la mitología griega antigua, me parece, que digamos, el ser mitológico que carga el mundo. El mundo reposa sobre Atlas. El trabajo de Atlas es sostener el mundo. Entonces, siempre Atlas es representado como un hombre que carga el mundo en sus espaldas. Entonces, como el cráneo, que es una especie de esfera, de bola, reposa sobre ese hueso lo sostiene, está encargado de sostener el cráneo. Hacen esa asociación con Atlas, el ser mitológico, y la función de ese hueso en el cuerpo humano, y por eso se le da ese nombre de Atlas. Muchos de esos esqueletos de hace millones de años están fosilizados. ¿Ustedes saben lo que es estar fosilizado? La columna vertebral, ese conjunto de huesos que tenemos en el centro del cuerpo, y es básicamente de algún modo la que sostiene toda la caja torácica y la cabeza arriba. Es decir, la columna vertebral es súper importante, porque si se daña la columna vertebral, ¿El corazón se sale del lugar? no necesariamente, pero perdemos la movilidad. Mucha gente que se ha lesionado muy fuertemente la columna vertebral se queda inmóvil, porque es esencial para que tengamos la posibilidad de movernos. Ese es mi hueso favorito. La columna vertebral. Pero la columna vertebral no es un hueso. La columna vertebral son muchos huesos. De hecho, la columna vertebral tiene 20... ¿Cuántos? 28. Lo vamos a contar, porque se me olvidó la cantidad. 21 años. 100.000. Yo creo que 27 o 28. Exactamente, 24, que es la misma cantidad de costillas que hay. Estaba confundido entre si era 24 o 28. El cráneo es el que tiene 28 huesos. Y las piernas solo tienen 5. Las piernas, No, los dedos del los pies. No, los pies tienen 5 dedos, pero recuerda que te dije varias veces que cada dedo tiene varios huesos. Entonces, ese por ejemplo es un hueso del pie, del dedo del pie, del dedo grande. Sí, no, del pie. De este dedo que tengo aquí. Exacto. Ese hueso que está ahí en la rodilla se llama rótula. Sí, Nunca había oído lo de la rótula. sí. La rótula se llama rótula porque se rompe cada rato. No. ¿Alguno de ustedes tiene un hueso favorito del cuerpo? La mía es la columna vertebral, como dije ahorita. Sí, pero la columna vertebral son muchos huesos, no un solo hueso. Son de hecho 24 huesos diferentes que se juntan. Mis huesos favoritos son las columnas. Exacto, los huesos favoritos tuyos son las vértebras de la columna vertebral. Las vértebras, porque solo esas son las vértebras. Mis huesos favoritos son las costillas. Las costillas son tus favoritos, que son estos de aquí, todos los que... ¿Por qué ese es tu favorito? Me gusta porque contiene mi comida. Sí, pero tu comida está contenida aquí en el estómago, en esta parte del estómago, que es la parte blanda del abdomen. No hay costillas. Lo que sí protegen las costillas, no es la parte del abdomen, sino la parte de los pulmones y el corazón. Es decir, la función de las costillas es principalmente esa, mantener esos órganos vitales protegidos, y crea una caja dura que protege todo lo que hay dentro
de ella. O sea que tienen muy buena función las costillas. ¿Perdón? Exacto, los pulmones están ahí dentro de las costillas protegidos y el corazón también. Sí. El corazón está aquí. El fémur. ¿Por qué es tu favorito el fémur? También de ella son más largos. El tuyo también es el fémur. Y en tu caso, ¿cuál es la razón? ¿Te gusta el fémur? Dijimos que el fémur es el hueso más grande del cuerpo. Pero ¿alguno de ustedes sabe cuáles son los huesos más pequeños del cuerpo? Como por ejemplo este. La Ok, costilla. voy allá que... Dime a ver. Los dientes no son exactamente huesos, son otra cosa. Los dientes son dientes, tienen otra composición, otra formación. Ese es un detalle importante. Las falanges de los dedos, no. Los carpianos, no. Parte de los cráneos. ¿Perdón? Parte de los. Oye, cráneo. Están en el cráneo, aunque no cuentan exactamente como huesos del cráneo, es porque no son los huesos no, los de la columna son bastante grandes. Dentro de los oídos hay, exacto, en este hueso Que hace boom, boom, boom. Es como un tamborcito. que se llama temporal, ahí adentro hay unos huesitos chiquititos, muy pequeños, que hay que verlo con lupa, que sirven para ayudar al sistema auditivo, para escuchar. ¿Y alguno de ustedes tiene idea de cómo se llaman esos huesos que están ahí adentro? Esos huesos son un conjunto de 3 huesos juntos que funcionan en conjunto. Señor, ¿por qué en este simulato hay un hoyo? En mi cabeza no hay un hoyo. Bueno, no, porque ese hoyo no es parte del esqueleto. Ese hoyo es simplemente porque ahí va una piececita de metal para poder... exactamente. Bueno, seguimos con lo de los... ¿Alguno tiene idea de cómo se llaman esos huesitos pequeñitos? ¿Cómo? ¿Mm? Abdomen. Se llama yunque, martillo y estribo. Escribo. Escuché sobre el estribo. Ajá. Yurko. Yunque. ¿Saben lo que es un yunque? No. Un martillo sí, ¿verdad? Como un martillo. Ok, dime lo que es el yunque. Exactamente, es una pieza grande de metal que se utiliza para como apoyo para martillar generalmente sobre ella. Y obviamente se martilla con un martillo, ¿no? Y la razón por la que esos dos huesitos se llaman yunque y martillo es porque cuando uno escucha, lo que sucede es que las vibraciones hacen que uno de esos huesitos vibre, se mueva y toca al otro. Entonces, o sea, el primero que golpea se llama martillo, el que recibe el golpe se llama yunque. Y hay un último que se llama estribo, que tiene ese nombre porque se parece mucho a un estribo. ¿Han visto? El estribo es una pieza que se usa generalmente para la equitación, donde se apoyan los pies cuando uno monta a caballo. ¿Han visto eso? Como esas pequeñas placas de metal. Exacto, uno pone los pies ahí y por eso se llama estribo. Bueno, vamos a comenzar a dibujar. Elijan un hueso de los que tienen ahí para dibujarlo. Si les gusta el mismo hueso, pueden dibujarlo simultáneamente mirándolo. Y la pueden poner ahí, si la quieren dibujar ambos, la pueden dibujar.
barro? Sí. Yo quiero ver. Ok, tome cada uno una bolita de ahí.